Imagínalo. Estás solo, a cientos de kilómetros a tu alrededor, solo un desierto helado. Noche polar. La temperatura es de -45 grados. Si te quitas el guante, tus dedos se pondrán negros y morirán en menos de 2 minutos. Pero el frío no es lo peor. Lo peor es lo que te está mirando ahora mismo desde la oscuridad. Los oyes, los hueles. Ese olor fuerte y penetrante de lana mojada y animal salvaje. Han rodeado tu frágil refugio. 10, tal vez 12 lobos polares. Cada uno pesa casi 80 kilos. Máquinas perfectas para matar. Tienen hambre, saben que estás aquí. Y entre tu garganta y sus colmillos solo hay una pared delgada de piel de reno. Cualquier persona moderna en esta situación perdería la razón del terror. Saldría corriendo, dispararía a la oscuridad y moriría. Pero tú eres un pastor Chukchi y estás a punto de hacer algo completamente absurdo, algo que no entra en la cabeza. Vas a quedarte dormido, aquí mismo, en el centro de una manada que desea tu sangre. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué no atacan? ¿Cuál es el secreto de este sueño imposible que ha salvado vidas en la tundra durante miles de años? Esta noche vas a sobrevivir, desde el primer aullido hasta el amanecer gris. Aprenderás cómo construir una fortaleza de nieve que los depredadores temen. Cómo no mostrar miedo, incluso cuando el corazón parece que va a salirse del pecho. Y qué pacto antiguo permite que el hombre y el lobo compartan el mismo territorio, sin matarse. Esto no es solo una historia de supervivencia. Es una inmersión en un mundo donde rigen otras leyes. Prepárate, la noche será larga. Amigos, una pequeña petición. Apoyen el canal con un like y una suscripción. Gracias. Comenzamos. Niltek recordaría esta noche toda su vida. Tenía 19 años y era su primer turno en solitario en lo que llamaban la zona de la muerte. Estaba sentado dentro de su yaranga, apretando la lanza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Los oía. Ya no aullaban en la distancia. Estaban aquí. Escuchaba sus patas crujir sobre la nieve dura, justo detrás de la delgada pared de pieles de reno. Escuchaba su respiración pesada y húmeda. El círculo se había cerrado. Sabían que estaba allí, sentían su miedo y estaban dispuestos a esperar. Pero para entender cómo terminó atrapado en esta situación, tenemos que retroceder 6 horas, al momento en que el sol tocó el horizonte por última vez. Y Niltek cometió su primer error. 6 horas antes, todo era distinto. La tundra parecía casi tranquila. El sol no había subido sobre el horizonte en más de un mes. Solo dejaba una luz débil y azulada. El crepúsculo polar. Aquí, eso es lo que llaman día. La temperatura era de solo -35 grados y casi no había viento. Condiciones perfectas para mover el rebaño. Niltek caminaba al frente. 427 renos, toda la riqueza de su familia. Su padre había cuidado esos renos, su abuelo también. Ahora le tocaba a él. Era su iniciación, su prueba, su derecho a llamarse hombre. En la tundra no hay tiendas. No hay sueldos. Tu único tesoro, tu única moneda, es el reno. El reno es comida, carne seca que masticas durante todo el invierno. El reno es hogar, las pieles con las que se construye tu yaranga. El reno es ropa, tu parca de doble capa de piel. Sin ella, te congelas en 10 minutos. Perder el rebaño significa perderlo todo. Significa hambre para tu familia. Tus hermanos menores no sobrevivirán el invierno. Tu padre no podrá mirar a nadie a los ojos por la vergüenza. No solo proteges animales, proteges el futuro de tu linaje. Niltek lo sabía, y sabía algo más. En la tundra hay otro dueño, que también quiere vivir, el lobo polar. No es el lobo de los cuentos. Es una máquina perfecta para matar, forjada por miles de años de evolución en el lugar más cruel del planeta. Son más grandes que sus parientes del sur. Su pelaje es más denso, sus mandíbulas más poderosas. Pero su arma principal es la manada. Actúan como un solo organismo, con una coordinación y una táctica aterradoras. Pueden perseguir a una presa durante días, agotándola hasta que no pueda más. No conocen la compasión, solo conocen el hambre, y en esa noche polar sus caminos estaban destinados a cruzarse. No fue un encuentro casual, fue una guerra eterna por los recursos, por la carne. Tú y el lobo, los dos grandes depredadores de la tundra, dos competidores directos. Niltek tocó instintivamente el amuleto bajo su ropa, un colmillo de lobo, viejo, amarillento por el tiempo. Su padre se lo puso en el cuello antes de enviarlo a su primer turno en solitario.
Este colmillo perteneció al lobo que casi mata a tu abuelo, dijo su padre con una voz dura como la tierra congelada. Tu abuelo ganó esa pelea, pero la cicatriz en su hombro le quedó para toda la vida. Lleva este colmillo y recuerda, tú y el lobo son de la misma sangre. Ambos son cazadores, ambos quieren sobrevivir. Respeta su fuerza, pero nunca, jamás le muestres la espalda. Y la regla más importante que su padre le había metido en la cabeza. En la tundra hay una sola regla, el que no duerme, sigue con vida. Niltek miró al rebaño. Los renos escarbaban tranquilamente la nieve buscando líquenes. Aún no sabía lo que les esperaba. Le dio una palmada a su perro. Tung, enorme, peludo, una mezcla de laica y lobo. Tung estaba tranquilo. Eso significaba que, por ahora, todo estaba despejado. Pero el crepúsculo se volvía más denso. La luz azul se transformaba en una oscuridad negra, espesa. La temperatura empezó a caer rápidamente. Era hora de montar el campamento. Y aquí es donde comenzaba la verdadera batalla por sobrevivir. Porque en la tundra, el lugar donde decides dormir puede convertirse en tu tumba. Elegir el sitio es la primera y más importante decisión. En la tundra no hay árboles, no hay rocas, no hay nada detrás de lo cual esconderse. Estás completamente expuesto, visible para cualquiera que tenga ojos. El único refugio que tienes es el que construyes con tus propias manos. Niltek encontró una pequeña depresión, una hondonada tallada por el viento en la nieve. No era ideal, pero era mejor que nada. Las paredes de la hondonada darían al menos algo de protección contra el viento cortante que ya empezaba a levantarse, anunciando una tormenta. Trabajó rápido, con movimientos pulidos por años de práctica. Pero ese día, cada gesto estaba impregnado de miedo. Sentía cómo el tiempo se le escapaba entre los dedos, cómo el frío se colaba bajo la ropa y cómo la oscuridad se cerraba a su alrededor, ocultando aquello que quizá ya lo estaba observando. Primero, la estructura. 12 postes largos y ligeros de alerce. Los clavó en la nieve, formando un círculo de unos 4 metros de diámetro. La nieve estaba dura como piedra, compactada por los vientos. Cada golpe del hacha le hacía arder el hombro, pero no se detuvo. Ató las puntas de los postes con correas resistentes de piel de reno, formando un cono. Ese era el esqueleto de su fortaleza. Luego, la primera línea de defensa, la capa interior. Extendió las pieles de reno sobre la estructura, viejas, ahumadas, pero todavía fuertes. El pelaje hacia adentro, la piel hacia afuera. No era solo una tienda, era tecnología de supervivencia, perfeccionada durante miles de años. El pelo por dentro atrapaba una capa de aire, conservando el calor. La piel por fuera protegía del viento y la nieve. Pero eso todavía no era suficiente. Con menos 45 grados, una sola capa de piel no te salva. Se necesita aislamiento, y el mejor aislante en la tundra es la nieve. Niltek tomó una pala de madera y comenzó a lanzar nieve contra las paredes de la yaranga. Trabajó como un poseído, pala tras pala, hasta cubrir toda la estructura con una capa de casi medio metro de espesor. La nieve rellenó cada grieta, cada hueco, transformando la yaranga en una cúpula sólida de nieve. El aire atrapado entre los cristales de nieve es una barrera perfecta contra el frío. Y por último, la tercera capa, la armadura exterior. Extendió otro conjunto de pieles sobre la nieve, esta vez con el pelo hacia afuera. Esta capa protegía la nieve del viento y añadía camuflaje. La yaranga empezó a parecer un montículo natural, fundiéndose con el silencio blanco de la tundra. Dentro de esta fortaleza de nieve, la temperatura sería 30, a veces incluso 40, grados más alta que afuera, incluso sin fuego. Esa diferencia era la línea entre la vida y la muerte. Niltek terminó el trabajo jadeando. El sudor le corría por la cara y se congelaba al instante, formando una costra de hielo. Sabía que era peligroso. Sudar con ese frío significa congelarte en cuanto te detienes. Pero no podía detenerse. Faltaba lo último, lo más importante. Sacó de las nartas un saco que siempre llevaba consigo. Dentro, los huesos chocaban entre sí. Cuernos viejos de reno, cráneos, huesos del fémur. Ese era su sistema de alarma, su advertencia temprana. Comenzó a colocar los huesos alrededor de la yaranga, formando un círculo amplio de unos 30 metros de diámetro. Los dejaba apenas visibles sobre la nieve, pero imposibles de evitar. Cualquiera que intentara acercarse al refugio terminaría pisándolos. El crujido de un hueso seco en el frío extremo es un sonido que despierta a un chukchi incluso del sueño más profundo. Es el sonido que significa una sola cosa: están aquí.
Trabajó con cuidado, intentando no pensar en lo que había más allá de ese círculo, donde la oscuridad ya ocultaba a los observadores. Sentía sus miradas en la espalda, sentía cómo lo evaluaban, su trabajo, su miedo. Su perro, Tung, estaba cada vez más inquieto. El animal se detenía una y otra vez, alzaba el hocico hacia el viento, olfateaba, y luego soltaba un gruñido bajo, profundo. El pelo de su cuello estaba erizado. «Tranquilo, Tung, tranquilo», susurró Niltek, aunque su propia voz temblaba. Vamos a salir de esta. Tenemos que hacerlo. Terminó de colocar los huesos. La fortaleza estaba lista. Había hecho todo lo posible. Ahora solo quedaba esperar. Miró su obra por última vez, un pequeño montículo de nieve en medio de una inmensidad helada, tan frágil, tan poco confiable y tan absolutamente vital. Llamó a Tong y juntos se deslizaron por la entrada estrecha de la yaranga, cerrando detrás de ellos el pesado cortinaje de piel. Dentro reinaba la oscuridad y el silencio. El mundo exterior, con su viento y su frío mortal, quedó fuera, pero Niltek sabía que era solo una ilusión de seguridad. Las paredes de su fortaleza eran gruesas, pero no podían protegerlo de aquello que ya seguía su rastro. Se sentó sobre las pieles, apoyando la espalda contra la pared fría. El corazón le golpeaba el pecho como un pájaro atrapado. Colocó la lanza sobre sus rodillas, sujetándola con ambas manos. Sabía que la noche sería interminable, y sabía que no tenía derecho a cerrar los ojos, porque las palabras de su padre resonaban en su cabeza. El que no duerme, vive, y el que se duerme, puede no despertar jamás. Dentro de la yaranga había otro mundo, un mundo que había creado con sus propias manos en la última hora. Afuera, -45, y un viento capaz de derribarte y congelarte el alma. Adentro, ya -20, y la temperatura seguía subiendo. Para alguien que ha vivido toda su vida en la tundra, esto era casi como los trópicos. Niltek sentía cómo el calor comenzaba a atravesar sus capas de ropa. Era un calor doloroso, punzante. Sus dedos, que hacía apenas unos minutos no sentían el mango del hacha, empezaron a descongelarse. Y dolía. La sangre regresaba con una sensación pulsante y ardiente, como si miles de agujas se clavaran bajo las uñas. Se frotó las manos, haciendo una mueca. Pero era un buen dolor. El dolor de estar vivo. Se quitó la cuchlianca exterior, pesada, congelada por completo. Debajo llevaba la segunda, más ligera, hecha con piel de reno joven con el pelo hacia adentro. No se desvistió por completo, nunca. En la tundra siempre debes estar listo para salir corriendo en un segundo. Desvestirse es morir. Su cuerpo exigía energía. Había gastado miles de calorías construyendo esa fortaleza. Ahora su organismo quemaba reservas a una velocidad aterradora solo para mantener la temperatura. Necesitaba combustible. Niltek sacó de su bolsa un trozo de carne de reno. No es la carne que estamos acostumbrados a ver en una tienda. Era un bloque de músculo congelado como piedra, rojo oscuro, casi negro. No iba a cocinarlo, no había tiempo, y no había suficiente leña. En la tundra, el combustible es un lujo. Tomó su cuchillo, afilado como una navaja, con empuñadura de asta de reno, y empezó a raspar la carne en finas láminas. Las virutas se enrollaban, rosadas, con vetas de grasa blanca. Se las llevaba a la boca, puñado tras puñado. La carne estaba helada. Le quemaba la lengua y el paladar con frío, se pegaba a la boca. Era difícil de masticar, crujía entre los dientes como hielo. Pero a medida que se derretía, aparecía el sabor de la carne cruda y salvaje, el sabor de la sangre, el sabor de la vida. No era un manjar, era energía pura, concentrada. Junto con la carne, come grasa de reno, que guarda en una bolsa especial. Arranca trozos de esa grasa blanca y dura y los mastica como si fuera chicle. Cuando está tan fría, casi no tiene sabor. Pero Niltek sabe que es lo más valioso que posee. La grasa es calor. Es lo que va a arder en su horno interno durante toda la noche, manteniéndolo con vida incluso cuando el fuego se apague. 9 calorías por gramo. Supervivencia pura. Siente cómo la grasa cae pesada en el estómago. Y a los pocos minutos, desde ahí comienza a extenderse un calor denso y saciante. Su cuerpo acepta el sacrificio con gratitud. El temblor que lo sacudía después del trabajo empieza a desaparecer. Luego, el té. No es solo una bebida, es un ritual, un vínculo con la civilización, con el hogar, con la seguridad. Llena un pequeño hervidor ennegrecido por el humo con nieve y lo coloca sobre el fuego. La nieve se derrite lentamente, siseando y escupiendo cuando las gotas caen sobre las brasas.
Niltek espera con paciencia, añadiendo nieve puñado tras puñado, hasta que el hervidor se llena de agua. Cuando hierve, echa una pizca de té en bloque, negro, fuerte, amargo. Lo consiguió en otoño, intercambiándolo con comerciantes rusos por pieles de zorro ártico. Ese té huele a humo, a caminos, a algo lejano y desconocido. Vierte el té en una taza de madera. Le quema las manos, pero Niltek la sostiene con fuerza, absorbiendo el calor con las palmas. Da el primer sorbo. El líquido caliente le quema la garganta, trazando un camino de fuego hasta el estómago. Es felicidad, un momento de puro placer físico. Cierra los ojos, disfrutando la sensación. Por un segundo siente que está en casa, en la gran yaranga familiar. Su madre está cerca, cociendo una nueva kuchlianka, tarareando en voz baja. Su padre fuma la pipa, contando historias. Sus hermanos pequeños juegan con cachorros en un rincón. Es una ilusión de seguridad, una ilusión peligrosa. En ese instante, desde afuera, atravesando el aullido del viento, surge otro sonido. No es un aullido, es un gruñido, bajo, vibrante, muy cerca, justo detrás de la pared de la yaranga. El perro de Niltek, Tung, se levanta de un salto. El pelo de su cuello se eriza mientras responde con un gruñido profundo y amenazante. Niltek abre los ojos. La ilusión se rompe. No está en casa. Está solo, dentro de una madriguera de nieve, en medio de un desierto helado. Y al otro lado de la delgada pared de pieles, a la distancia de un brazo, está la muerte. Coloca la taza lentamente en el suelo. Su mano vuelve a buscar la lanza. El corazón, que apenas se había calmado, vuelve a golpear con fuerza contra las costillas. Mira el fuego. Las llamas se apagan. Las brasas brillan con un rojo apagado. Pronto habrá oscuridad y frío. Niltek sabe lo que debe hacer. El último ritual antes de la larga noche. Toma el mejor trozo de carne, el más graso, el más valioso, y lo arroja a las brasas. La carne chisporrotea. La grasa estalla en una llama amarilla brillante, llenando la yaranga con el olor de carne quemada. Pegitti, señora del fuego, acepta esta ofrenda, susurra Niltek. Esto no es una oración como la entendemos nosotros, es un pacto. Tú les das a los espíritus lo mejor que tienes y ellos te dan una oportunidad de sobrevivir la noche. Caliéntame, protégeme, no dejes que el fuego en mi pecho se apague. Observa cómo la carne se ennegrece y se convierte en ceniza. La ofrenda está hecha. Ahora todo depende de él. Y de la suerte. Atrae la lanza hacia sí. Comprueba el cuchillo en su cinturón. Tung está sentado junto a la entrada, sin apartar la vista del cortinaje de piel, con el cuerpo tenso, listo para saltar como un resorte. Niltek respira hondo. El aire dentro de la yaranga es cálido. Huele a humo, sudor, lana húmeda y miedo. Este es el olor de su vida en este momento. Está listo. Tan listo como se puede estar para lo que viene. Cualquiera que haya vivido en la tundra lo sabe. El aullido no da miedo. El aullido es comunicación. Es la forma en que los lobos se dicen, estamos aquí, estamos buscando, nos estamos reuniendo. Es como comunicaciones por radio antes de una batalla. Mientras aúllan, están lejos. Mientras aúllan, todavía no han elegido a la presa. El verdadero terror llega con el silencio. El silencio significa que las conversaciones terminaron. El silencio significa que el objetivo ya fue elegido. El silencio significa que han entrado en modo caza. Máxima discreción, máxima concentración. Niltek se queda completamente inmóvil, convirtiéndose solo en oído. Intenta escuchar con la piel, como le enseñó su abuelo. Su cuerpo está tenso al límite, cada músculo listo para reaccionar, aunque no haya a dónde correr. Y en ese silencio espeso y aplastante, empieza a distinguir sonidos que están más allá del oído humano común. Cric, apenas audible, la nieve cediendo bajo un peso. No es un casco de reno, eso sonaría seco, golpeado. Este sonido es blando, hundido. El sonido de una pata ancha, cubierta de pelo. Shirk, el pelaje rozando la costra helada de la nieve. Muy cerca, a la derecha de la entrada. Y entonces, respiración. Niltek deja de respirar para poder oírla. Pesada, húmeda, profunda. No es rápida, no es agitada como la de un animal que ha corrido mucho. Es medida, tranquila. La respiración de un depredador seguro de sí mismo. La respiración de una bestia que está justo detrás de la pared. Niltek mira la piel que lo separa del exterior. Es vieja, gastada en algunos puntos, no más gruesa que un dedo. Ve cómo algunos pelos tiemblan. ¿Por el viento?
o porque algo está respirando sobre ellos desde el otro lado. Imagina lo que hay allí, un hocico gris enorme, ojos amarillos, sin parpadear, clavados en la yaranga, una nariz negra y húmeda aspirando el aire, analizando el olor a miedo, sudor y carne que se enfría, filtrándose por las costuras. Una boca llena de dientes, capaces de partir el fémur de un reno como si fuera un fósforo. Está aquí, el líder, ha venido a inspeccionar. Tung, el perro de Niltek, yace justo junto a la entrada, aplastado contra el suelo. Su gruñido se ha vuelto continuo, un zumbido bajo como el de cables de alta tensión. El pelo de su lomo está erizado, formando una cresta. No tiene miedo, está listo para pelear. Pero Niltek lo sabe. Tung es solo una alarma. Contra una manada duraría segundos. Los pensamientos de Niltek se descontrolan. ¿Qué hacer? ¿Gritar? ¿Clavar la lanza a través de la piel? ¿Salir corriendo con el hacha? Cada una de esas opciones es un error. Cada una conduce a la muerte. Si gritas, muestras miedo. Los lobos atacan el miedo. Si clavas la lanza, puedes fallar. La hoja puede quedarse atrapada en la piel, dejándote indefenso, y un lobo herido es el doble de peligroso. Si sales afuera, te enfrentarás solo a toda la manada, en la oscuridad, en su territorio. Solo hay una cosa que se puede hacer: esperar y no respirar. Una historia aparece en la mente de Niltek, una que su abuelo le contaba cuando era niño, sentado junto al fuego. Una historia que le helaba la sangre, y que siempre creyó que era solo un cuento aterrador. Hasta esta noche. Una vez, decía su abuelo, fumando la pipa, yo era joven, como tú, y también me quedé solo en una tormenta. Monté la yaranga, pero estaba tan agotado que olvidé colocar el círculo de huesos. Me dormí como muerto. Y en medio de la noche, me desperté. No por un sonido, por una sensación. La sensación de que no estaba solo. Abrí los ojos. El fuego casi se había apagado, pero quedaban brasas suficientes para ver. El cortinaje de la entrada estaba abierto, y allí, en el umbral, estaba él. Enorme, blanco como la nieve, un lobo viejo. Estaba dentro de mi yaranga. Su cabeza casi tocaba los postes del techo. Yo estaba bajo las pieles, desnudo, indefenso. Mi lanza estaba a 2 pasos, pero esos eran 2 pasos hacia la muerte. Me quedé inmóvil, no respiré. Lo miré a los ojos, y él me miró a mí. Sus ojos eran como 2 trozos de hielo amarillo. No había rabia en ellos, no había hambre, solo curiosidad. Y algo más, algo tan antiguo como la tundra misma. Se quedó allí, tal vez un minuto, tal vez una hora. Sentí su olor, ese aroma fuerte y almizclado de animal salvaje mezclado con el frío. Escuché su respiración, tranquila, constante. Vi el vapor salir de sus fosas nasales, y luego, simplemente se dio la vuelta, despacio, con dignidad, y salió, cerrando el cortinaje detrás de él. El abuelo siempre se callaba en ese punto. ¿Por qué no te mató?, preguntaba el pequeño Niltek. El anciano se encogía de hombros. Tal vez estaba lleno, tal vez no le gustó mi olor, o tal vez solo vino a mirar a un hombre que fue lo bastante tonto como para olvidar cerrar la puerta en la tundra. Ahora, sentado en su propia yaranga, Niltek entiende la historia de otra manera. El lobo no entró para matar, el lobo entró para comprobar, para ver quién estaba allí, para ver si había miedo, para ver si el hombre estaba listo. Su abuelo sobrevivió porque no se movió, porque aceptó la presencia del lobo como un hecho. No mostró debilidad. La respiración detrás de la pared se hace más fuerte, más cercana. Parece que el lobo ha apoyado el hocico directamente contra la piel. Niltek siente el sudor frío recorrerle la espalda. Sus manos, aferradas a la lanza, empiezan a temblar. Quiere gritar, quiere levantarse, quiere hacer cualquier cosa para romper ese silencio insoportable. Pero recuerda las palabras de su abuelo, recuerda la cicatriz. Aprieta los dientes hasta que crujen. Se obliga a tomar un aliento lento, muy lento, por la nariz. No se mueve, espera. Este silencio es un duelo de nervios, un duelo de voluntad, y el que lo rompa primero, pierde la vida. De repente, el silencio se rompe con un sonido brusco y violento. No es un lobo, es un reno. Uno de los animales del rebaño cercano suelta un resoplido corto, lleno de pánico, seguido por el golpe seco de los cascos contra la tierra congelada. El rebaño empieza a moverse, a resoplar, a inquietarse. Han cambiado de objetivo. Niltek lo entiende al instante. Los lobos han dejado la yaranga, han ido por el rebaño. Suelta el aire que siente haber retenido una eternidad.
El temblor se intensifica, la adrenalina lo sacude. Pero es demasiado pronto para relajarse. Lo peor apenas comienza. Ya comprobaron al pastor, ahora van a comprobar a la presa. Allá afuera, en la oscuridad, se está librando una guerra. Los lobos han acorralado al rebaño. Trabajan en conjunto, separando a los más débiles, sembrando el pánico. Tung corre en la oscuridad, intentando proteger a los renos. Pero es un solo perro contra una manada. Es un sonido que le parte el corazón a cualquier pastor. En ese momento, cada instinto dentro de Niltek le grita: ¡corre! Agarra la lanza, el hacha, una antorcha, sal afuera, grita, agita los brazos, defiende lo que es tuyo. Es la reacción de cualquier persona normal. La reacción de la presa, acorralada, tratando de parecer más peligrosa de lo que es. Pero Niltek no corre. Hace algo que parece una locura absoluta. Algo que contradice todos los instintos de supervivencia. Aparta la lanza, toma el cuchillo, pero no para luchar. Empieza a arreglar una vieja correa del arnés. Esta es el arma secreta de los Chukchi. Un arma que no dispara, no corta, no apuñala. Un arma que está en tu cabeza. Su abuelo lo llamaba la técnica de convertirse en hielo. El lobo no es un demonio, decía el abuelo. El lobo es un cazador. Es inteligente, es calculador, y más que a nada en el mundo, le teme a una sola cosa, a una herida. Para un lobo en la tundra, cualquier lesión grave es una sentencia de muerte. Una pata rota, un corte profundo, un ojo perdido. Todo eso significa que no podrá cazar, y si no puede cazar, morirá de hambre. Por eso un lobo nunca atacará a un adversario que pueda herirlo seriamente, a menos que no tenga otra opción. El lobo busca presas fáciles, débiles, enfermas, asustadas. El lobo lee el lenguaje corporal. Puede ver el miedo a kilómetros de distancia. Hombros tensos, mirada inquieta, movimientos bruscos, el olor de la adrenalina. Todo eso son señales de ataque, marcas de presa. Si te comportas como presa, enseñaba su abuelo, te comerán. Si te comportas como depredador, te respetarán. Pero hay un tercer camino, el camino del dueño. El dueño no tiene miedo. El dueño no se apresura. El dueño está ocupado con sus propios asuntos. Está seguro de sí mismo y de su derecho a estar allí. Niltek corta el cuero con el cuchillo. Al principio, sus movimientos son nerviosos, desordenados. Luego se vuelven más suaves, más precisos. Se obliga a concentrarse en la motricidad fina, enhebrar la aguja, hacer una puntada recta, atar el nudo. Sabe que algunos lobos todavía observan la yaranga. El líder nunca abandona del todo una amenaza potencial. Ellos oyen que el humano dentro no entra en pánico. No perciben el olor del miedo fresco. No oyen gritos. Y eso los desconcierta. En su forma de ver el mundo, este comportamiento no tiene sentido. Un humano debería tener miedo. Un humano debería defenderse. Entonces, ¿por qué este ser de dos piernas está sentado, haciendo tonterías, mientras su rebaño está siendo atacado? Tal vez no está solo. Tal vez tiene algún tipo de poder que ellos no conocen. Tal vez es una trampa. La incertidumbre es el enemigo del depredador. Un lobo no ataca aquello que no entiende. El riesgo es demasiado alto. Niltek continúa con su trabajo. Empieza a tararear en voz baja, casi para sí mismo, una melodía lenta, sin palabras. Una canción que su madre cantaba al dormir a los niños. Eso le ayuda a no perder la razón con los sonidos de la matanza afuera. Inhala, exhala, puntada, otra puntada. Se ha convertido en hielo, frío, duro, indiferente. Esto es judo psicológico. Usas la fuerza del enemigo contra él mismo. Transforma su agresión en duda. Por supuesto, no es una garantía. Si los lobos tienen demasiada hambre, si la manada es demasiado grande, pueden arriesgarse. Pero en la mayoría de los casos, esta demostración de calma absoluta, inhumana, funciona mejor que cualquier arma. Escucha cómo el caos afuera alcanza su punto máximo. Escucha el grito agudo de un reno, lleno de dolor y terror, y luego se corta de golpe. Han tomado a la presa. Niltek se queda inmóvil. La aguja se detiene en el aire. Ha perdido un reno, pero ha ganado su vida. Por ahora. Afuera, los lobos están despedazando a un reno que Niltek había criado desde que nació. Un reno que tenía nombre, que confiaba en él, que tomaba sal de su mano. Cualquier persona del mundo civilizado sentiría rabia en ese momento.
el impulso de tomar un arma, salir corriendo y exterminar a toda la manada, vengarse, destruir a los depredadores. Pero en el alma de Niltek no hay odio, hay dolor por la pérdida, hay miedo por su vida, pero no hay esa furia ciega que exige venganza. Porque Niltek es Chukchi, y para los Chukchi el lobo no es solo un animal, y mucho menos un dañino, el lobo es el dueño. En la lengua Chukchi existen muchas palabras para designar al lobo, pero por la noche, en la tundra, nunca las pronuncian en voz alta. Temen atraer la desgracia, temen llamar su atención, hablan de él con rodeos, con un respeto cercano al temor sagrado. El que está en la tundra, el gris, el de la cola larga, el hermano mayor, el que camina detrás del rebaño. El lobo es el espíritu de la tundra, hecho carne y sangre. Estaba aquí miles de años antes de que el primer humano domesticara al primer reno. Es el depredador perfecto, creado por esta tierra. Fuerte, inteligente, increíblemente resistente. Conoce la tundra mejor que cualquier ser humano. Los Chukchi no luchan contra la tundra, viven en ella. Y eso significa que deben vivir también con su dueño. Niltek recuerda las palabras de su abuelo, dichas muchos años atrás junto al fuego. El anciano fumaba su pipa, soltando anillos de humo gris a su lado, y sus ojos, ojos que habían visto demasiada muerte, miraban más allá de las llamas. «Somos invitados aquí, nieto», decía el abuelo. «Llegamos a la tierra del lobo con nuestros rebaños. Tomamos su presa, perturbamos su calma. Nosotros y los lobos somos hermanos. Tenemos la misma sangre. Ambos somos pastores. Nosotros pastoreamos renos domésticos. Él pastorea a los salvajes. Nuestros caminos se cruzan porque compartimos la misma tierra y el mismo alimento. Esto no es una guerra de exterminio. Es una rivalidad eterna entre dos depredadores iguales. Esta filosofía no son solo palabras bonitas, es la base de la supervivencia de todo un pueblo. Dio origen a un sistema complejo de reglas éticas y tabúes que regulan la relación entre el hombre y el lobo. Romper estas reglas significa romper el equilibrio del mundo y atraer la ira de los espíritus. Regla 1. Puedes matar a un lobo en combate. Eso es justo. Si un lobo ataca tu rebaño, si amenaza tu vida, tienes derecho a defenderte. Puedes tomar una lanza, un lazo, un rifle. Puedes matarlo. No hay pecado en eso. Es la ley de la tundra. El fuerte sobrevive, el débil muere. Si ganas en una lucha honesta, los espíritus no te juzgarán. Estabas defendiendo lo tuyo. Regla 2. Nunca debes matar a un lobo por diversión o por orgullo. Matar a un lobo solo porque puedes, porque tienes una moto de nieve y una mira óptica, es un crimen grave. Es una ofensa al dueño. Los Chukchi creen que el castigo por eso es terrible. La suerte abandonará al cazador. Su rebaño empezará a enfermar. Sus hijos pueden morir. Los espíritus de la tundra no perdonan la falta de respeto. Y existe una tercera regla, la más estricta. El tabú más sagrado de todos. Nunca debes tocar a los lobeznos. Los lobeznos son los hijos del dueño. La voz del abuelo se volvía baja y severa cuando hablaba de esto. Si encuentras una madriguera en primavera, sigue de largo. Finge que no la viste. No los toques. Si matas a un lobezno, matas a tu propio hijo. La tundra tomará a tu hijo o a tu hija como pago por la sangre inocente. Niltek conoce las historias de quienes rompieron ese tabú. De personas que destruían madrigueras por las pieles o mataban lobeznos por simple crueldad. Sus destinos fueron terribles. Sus familias se extinguieron. La desgracia los persiguió sin descanso. Ellos mismos enloquecieron o desaparecieron para siempre en el silencio blanco. Estas reglas no son simples supersticiones, son una profunda sabiduría ecológica, acumulada durante miles de años de observación. El lobo no es el enemigo del reno, es su compañero necesario. El lobo es el sanitario de la tundra. Mata primero a los débiles, a los enfermos, a los viejos, evita la sobrepoblación, detiene las epidemias. Sin el lobo, las manadas de renos salvajes se degenerarían, devorarían todo el líquen y luego morirían de hambre. El lobo es esencial para la salud de la tundra misma, y los Chukchi lo entienden. Están dispuestos a pagar su tributo al dueño. Saben que cada año los lobos se llevarán parte del rebaño. 10, 20, tal vez 50 renos. Es inevitable. Es el impuesto por vivir en esta tierra despiadada. Cuando el lobo toma un reno, enseñaba el abuelo, no lo maldigas. Agradécele que haya tomado al reno, y no a ti. Agradécele que te haya dejado a los demás. Esa es su parte. Él también tiene una familia que alimentar.
Ahora, sentado dentro de la yaranga y escuchando cómo los lobos se alimentan con la carne de su reno, Niltek siente humildad ante esta ley antigua. Ha pagado el tributo, entregó una parte, para conservar el todo. Los entiende, respeta su fuerza y su derecho a vivir. Les teme, hasta que le tiemblan las rodillas. Son enemigos, pero también son hermanos. Dos caras de la misma moneda, dos manifestaciones de una misma realidad brutal, donde no hay lugar para la compasión, pero sí para el respeto. Y en esta noche, bajo el cielo polar infinito, no hay culpables ni inocentes. Solo están los que sobrevivirán, y los que se convertirán en alimento para que la vida en la tundra continúe. Los lobos ya están saciados, no se irán lejos. Se acostarán a dormir aquí mismo, junto a los restos de su presa. Y eso significa que Niltek tiene una oportunidad que no puede desperdiciar. La oportunidad de hacer lo que parece imposible en una situación así. Necesita dormir. No de verdad, no profundamente, sino cómo se duerme en la tundra, cuando la muerte yace a 100 metros de ti, enroscada sobre la nieve. Debe aplicar la técnica de sueño que salvó a sus antepasados, la técnica de la siesta sobre un barril de pólvora. Los lobos están llenos. Allá afuera, a 100 metros de la yaranga, yacen 12 máquinas perfectas para matar, digiriendo la carne de su reno. Ahora están perezosos, tranquilos. Esta es la ventana de oportunidad. Tal vez 1 hora, tal vez 2. Niltek lo sabe. Si no duerme ahora, morirá. No por colmillos, por agotamiento. Lleva más de 30 horas despierto. Construyó una yaranga con 40 grados bajo cero. Sobrevivió a varias descargas de adrenalina. Sus reservas de energía están vacías. Si no permite que su cerebro se reinicie en un par de horas, cuando los lobos vuelvan a tener hambre, será inútil. Sus reflejos se volverán lentos, su mente se nublará. Simplemente se congelará, de pie. Pero ¿cómo dormir cuando el cerebro grita, no cierres los ojos? Están ahí afuera. Están esperando. Esta es la tortura más cruel de la tundra. La tortura de la espera, multiplicada por el cansancio extremo. Niltek debe usar la técnica que los pastores han empleado durante miles de años. Esto no es sueño en el sentido común. No es un dulce olvido en una cama caliente. Es una somnolencia vigilante. Dormir sobre un barril de pólvora con la mecha encendida. Regla 1. La postura. Niltek no se acuesta. Acostarse significa relajar todos los músculos. Significa caer en un sueño profundo y lento, del que es difícil salir de inmediato. Permanece sentado, con la espalda apoyada contra la pared fría y congelada de la yaranga. Las piernas estiradas hacia las brasas apenas encendidas. Es incómodo. La espalda se entumece. El cuello duele. Pero esa incomodidad es su ancla. Lo mantiene en la superficie de la conciencia. Regla 2. El arma. La lanza descansa atravesada sobre sus rodillas. Sus manos reposan sobre ella. No es solo preparación para el combate. Es una alarma. Si se duerme demasiado profundo, los músculos se relajarán, las manos resbalarán y la lanza golpeará el suelo o sus piernas. Ese sonido, ese impacto, lo despertarán. Regla 3. El cerebro dividido. La ciencia moderna lo llama sueño unihemisférico o microsueño. Es una capacidad que la gente de la civilización casi ha perdido, pero que se conserva en quienes viven en la naturaleza. Niltek cierra los ojos. Este es el momento más aterrador. Privarse voluntariamente de la vista cuando el enemigo está cerca. La oscuridad bajo los párpados parece viva. Imágenes fantasma de hocicos de lobo parpadean en ella. Su cuerpo empieza a caer en un pozo negro de agotamiento. Los músculos se vuelven pesados. La respiración se vuelve más lenta. La mitad de su cerebro se apaga, entrando en modo de reparación de emergencia. Pero la otra mitad permanece en guardia. Se convierte en un enorme radar, conectado directamente a los oídos. En este estado, el oído se agudiza al límite de la alucinación. Niltek no solo oye sonidos, oye la estructura del silencio. Un roce. Su cuerpo recibe una descarga eléctrica. Los ojos se abren de golpe. El corazón se le sube a la garganta. Los dedos aprietan la lanza hasta doler. ¿Qué fue eso? ¿Un paso? No respira. Escucha. Tung duerme. Los renos están tranquilos. Solo fue el viento arrastrando nieve del techo de la yaranga.
o un trozo de hielo que se partió a 1 kilómetro de distancia. Falsa alarma. La adrenalina inyectada en la sangre se disuelve lentamente, dejando detrás una debilidad aún más profunda y nauseabunda. Cierra los ojos otra vez. Todo comienza de nuevo. La caída en la oscuridad, esta vez más profunda. Aparecen fragmentos de sueños, un chum caliente, el olor de carne hervida, la risa de su hermana. Crack. Una rama estalla en el fuego. Sacudida. Despertar. Pánico. Revisión. Conciencia de seguridad. Intento de calmar el corazón. Esto no es descanso. Es una tortura china de la gota, solo que en lugar de gotas son los sonidos de la tundra. Cada 5 o 10 minutos el miedo lo arranca del sueño. Camina sobre una línea finísima entre la realidad y la pesadilla. Empieza a parecerle que las pieles de la yaranga se mueven, que alguien respira en la esquina. Los límites del mundo se difuminan. Su cuerpo exige calor. Las brasas casi se han apagado. La temperatura interior desciende. El frío comienza a colarse bajo la cuchlianca, mordiéndole los dedos de los pies. Empieza a tiritar. Ese temblor es la forma en que el cuerpo intenta calentarse, pero también le impide dormir. Se ve obligado a luchar en 2 frentes, contra el enemigo externo y contra su propio cuerpo que intenta traicionarlo, apagándose demasiado o congelándolo con vida. Pasa 1 hora, tal vez 1 hora y media. En este estado, el tiempo no es lineal. Se estira hasta la eternidad y luego se comprime en un punto. Niltek está más agotado por esta tortura que si hubiera estado cargando piedras. Pero lo sabe. Estos fragmentos de sueño, estas miserables migajas de descanso, son su combustible. Está cargando su batería un 10% solo para aguantar un par de horas más. Vuelve a cerrar los ojos. Los párpados, pegados por la escarcha, se separan con dificultad. Cae. Esta vez, profundamente. El cansancio vence. El sueño se vuelve denso, pesado, viscoso. La parte vigilante de su cerebro empieza a rendirse. El descanso terminó. Se despertaron. Y ahora no tienen hambre. Ahora sienten curiosidad. Ahora van a revisar a ese extraño bípedo que se encerró dentro de un montículo de nieve. No esperan. La modorra se le arranca a Niltek al instante, como si le arrojaran agua helada. La adrenalina golpea su cabeza, aclarando la mente, afinando los sentidos al límite. No hay tiempo para pensar. Cada segundo de demora es un reno perdido. Es pánico que puede dispersar el rebaño por la tundra, y entonces lo perderá todo. Niltek toma la lanza con la mano derecha, el hacha con la izquierda. No siente el peso de las armas. No siente el dolor en los músculos entumecidos. Es un resorte, comprimido toda la noche, que ahora se libera. Arranca el cortinaje de la yaranga y salta afuera. El frío le golpea el rostro como un puñetazo físico. 45 bajo cero, después del calor relativo de la yaranga, le queman los pulmones. El viento lanza agujas de nieve a los ojos. El mundo se convierte en un caos blanco y negro de sonidos y movimiento. Los ve. La manada se ha dividido. La mayoría de los lobos rodea al rebaño, manteniendo el pánico, impidiendo que los renos se tranquilicen. Pero uno, un macho grande, curtido, tal vez el líder, se separa. Ataca el borde del rebaño, donde se apiñan los jóvenes y las hembras preñadas. La presa más fácil. Tung, el perro fiel, intenta detenerlo. Se lanza al paso del lobo, ladra, muerde el aire. Pero el lobo es el doble de grande. Ignora a Tung, se sacude como si fuera una mosca molesta y sigue avanzando. Un segundo más y se aferrará a una garganta. Niltek no piensa, actúa por puro instinto, grabado en él por generaciones de ancestros cazadores. Corre hacia adelante. No hacia el rebaño, sino directo al camino del lobo. Corre por la nieve profunda, hundiéndose hasta las rodillas, pero no lo nota. Grita. No palabras, un grito de guerra salvaje, gutural, destinado a asustar, a descolocar. ¡Arra! ¡Hey! ¡Hey! El lobo lo oye. Se detiene. Gira su enorme cabeza. Los ojos amarillos brillan en la oscuridad, reflejando la luz de las estrellas. Ve a un humano corriendo directamente hacia él. Este es el momento crítico. El momento de la verdad. ¿Quién cederá primero? El lobo no está acostumbrado a que la presa corra hacia él. Eso rompe su esquema. Muestra los colmillos blancos, emite un gruñido bajo y amenazante. Está listo para luchar. Niltek no se detiene. Sabe que si duda ahora, si muestra siquiera una sombra de vacilación, el lobo atacará. Y entonces no habrá oportunidad. 5 metros, un salto.
Niltek se detiene en seco, afirmando los pies en la nieve. No ataca. Toma posición defensiva. La lanza apunta al pecho del lobo. El hacha se alza sobre su cabeza, lista para caer. Se hace más grande, abre los brazos, infla el pecho. Permanece firme, como una roca. Clava la mirada en los ojos del lobo. No parpadea. Transmite un solo mensaje, cargándolo con toda su voluntad, todo su miedo y toda su furia. Inténtalo, moriré, pero te llevaré conmigo. El tiempo se congela, estos segundos se estiran hasta el infinito. Hombre y bestia frente a frente, dos depredadores de la tundra. A su alrededor, la ventisca ruge, los renos gritan, el perro ladra. Pero para ellos solo existe este contacto visual, un duelo de voluntades. El lobo evalúa, ve la punta afilada de la lanza, ve el brillo del hacha, ve a un humano que no huele a miedo, sino a determinación y agresión. Calcula el riesgo. ¿Atacar? Puede resultar herido. Una herida es la muerte. ¿Vale este reno el riesgo? El lobo resopla, un sonido de fastidio y desprecio. Lentamente, muy lentamente, sin apartar la mirada, da un paso atrás. Luego otro. No huye, se retira, con dignidad. Reconoce la fuerza. Se da la vuelta y se aleja trotando con calma hacia la oscuridad, donde está el resto de la manada. Niltek no baja la lanza, no se mueve. Observa cómo la sombra gris se disuelve en la noche. Ganó este enfrentamiento, pero la guerra no ha terminado. No fue un ataque real, fue una prueba, un reconocimiento. Estaban comprobando su reacción, su disposición a defender el rebaño. La pasó, pero no se van. Entendieron que tomar la presa por la fuerza sería difícil y peligroso. Pero no tienen prisa, tienen tiempo, tienen paciencia, pasan al plan B, el asedio. Se quedarán aquí, a la vista, y esperarán. Esperarán a que el frío haga su trabajo, a que el cansancio rompa al humano, a que cometa un error. Niltek los mira, y ellos lo miran a él. Y comprende. Esta noche se ha vuelto aún más larga. Y ahora no puede regresar al calor de la yaranga. Debe quedarse aquí, a la intemperie, cara a cara con el enemigo. El duelo psicológico pasa a un nuevo nivel, y las apuestas acaban de llegar al máximo. La adrenalina del choque se disipa y en su lugar llega el frío. No solo el frío del aire, sino el frío helado de la comprensión. Niltek permanece de pie con la lanza en las manos, vencedor del primer choque, pero lo sabe, fue una victoria pírrica. No puede quedarse aquí para siempre. A 45 bajo cero, el frío ya empieza a morder a través de su doble kuchlianka. En una hora, los músculos se le endurecerán, los reflejos se volverán lentos, morirá congelado defendiendo el rebaño. ¿Y los lobos? Ellos no tienen frío. Su pelaje está hecho para este clima. Pueden sentarse aquí durante horas, días. Están saciados, ya terminaron con el primer reno. Son pacientes y saben que el tiempo juega a su favor. Esto es un asedio, y el sitiado se está quedando sin recursos. Niltek mira al líder. Está sentado inmóvil, como una estatua de piedra gris. Solo el vapor de su respiración y el brillo de sus ojos revelan que está vivo. No hay rabia en esa mirada, solo una calma aterradora, la seguridad del que controla la situación. Sabe que tarde o temprano el humano cometerá un error, se dormirá, se congelará, o el rebaño volverá a entrar en pánico, y entonces tomarán lo que vinieron a buscar. Una sola idea martillea la mente de Niltek. No se irán. No así. Vinieron por presa, y no abandonarán este lugar con las patas vacías. Y entonces Niltek toma una decisión, la decisión más difícil de su vida. Una decisión que va contra el instinto de posesión, contra el instinto de protector. Si quiere salvar al rebaño, tiene que entregar algo. Si quiere sobrevivir, tiene que pagar un tributo. Esto no es debilidad. Es sabiduría antigua, enseñada por los viejos. Si el dueño de la tundra llega a tu puerta, decían, no lo eches con las manos vacías, comparte la comida con él, y no te tocará. Es un pacto, un trato con el diablo de este desierto helado. Niltek retrocede lentamente, sin darle la espalda, acercándose a la yaranga. Tung lo recibe con un chillido alegre, pero Niltek lo hace callar. No es momento para juegos. Se mete dentro de la yaranga. Todavía hay calor. Huele a humo y a vida. Ahora ese calor parece frágil, temporal. Se acerca a su bolsa de provisiones. Ahí está el trozo grande de reno, una pata trasera que guardaba para el peor de los días. Unos 10 kilos de carne grasa, fuerte, energía para una semana entera. La toma. La carne es pesada, dura como piedra.
La mira. Esa es su comida, la vida de su familia. Entregarla significa pasar hambre, pero si no la entrega, los lobos se llevarán 10 renos vivos. La elección es obvia, y aún así, duele. Niltek toma la carne con la mano izquierda, la lanza con la derecha, y sale otra vez, al infierno helado. Los lobos siguen ahí, lo vieron entrar, lo ven salir. Ven lo que lleva en las manos, las orejas se levantan, lo huelen. Incluso congelada, la carne huele a sangre. Niltek respira hondo, quemándose los pulmones con el aire helado. Y empieza a caminar, no hacia el rebaño, no hacia la yaranga, directo hacia los lobos. Son los 100 metros más largos de su vida, cada paso cuesta. Las piernas se hunden en la nieve, el corazón golpea las costillas. El instinto grita, «Detente, vas a morir, te van a despedazar». Pero camina, solo. Un hombre pequeño con un trozo de carne, avanzando hacia una manada de asesinos. Se detiene a unos 30 metros. Esa es la frontera. Más allá es su territorio. El líder se levanta lentamente. Es enorme. De cerca parece aún más grande. Un macho curtido, pecho ancho, cicatrices en el hocico. Eriza el lomo. Mira a Niltek. En sus ojos no hay miedo, solo cálculo frío. El resto de la manada también se pone de pie, tensos, listos para atacar a una sola señal. Niltek sostiene la mirada del líder, y en ese instante ocurre algo extraño. Una conversación sin palabras, un diálogo entre dos depredadores que entienden el lenguaje de la fuerza y la necesidad. «Te veo, dueño», dice la mirada de Niltek. «Respeto tu poder. Viniste por lo tuyo. No puedo darte el rebaño, pero no quiero guerra. Toma esto. Este es mi tributo. Tómalo y vete en paz». Niltek baja lentamente a una rodilla. Coloca la carne sobre la nieve, frente a él. ¿Es su misión? No, es una ofrenda, un ritual. Deja la carne y se endereza con la misma calma. No aparta la vista, no se da la espalda. Empieza a retroceder, paso a paso, de espaldas hacia la yaranga. La lanza al frente, pero sin amenaza. El líder permanece inmóvil. Mira al hombre y luego a la carne. Evalúa. 10 kilos de carne, sin pelea, sin riesgo de herida. Ahora mismo, un asedio largo. Un enfrentamiento peligroso con un hombre armado y un perro, solo por la posibilidad de cazar otro reno. El lobo es pragmático. El lobo sabe contar. Niltek ya está a unos 50 metros, casi de vuelta en la yaranga. Entonces el líder se mueve. No ataca al hombre. Camina, lento, digno, hacia la carne. La huele. Toda la manada observa. El líder toma la carne con las fauces, como si no pesara nada. Levanta la cabeza y mira a Niltek una última vez. No hay gratitud en esa mirada. Hay aceptación. El trato está hecho. El líder se da la vuelta y se aleja al trote hacia la tundra, llevándose el pago. La manada lo sigue en silencio. Una a una. Las sombras grises se disuelven en la noche polar. Se van. Niltek sigue vivo. El rebaño está a salvo. Pagó un precio alto. Entregó su comida. Pero compró su vida. Y compró esa noche. El pacto con el diablo de la tundra está sellado. Y ambas partes cumplieron su palabra. En la tundra, el tiempo fluye distinto. No hay horas, no hay minutos. Solo oscuridad y luz. Y esa noche le pareció a Niltek más larga que toda su vida anterior. No sabe cuándo se durmió de verdad. Después de que los lobos se fueron, se quedó mucho tiempo sentado junto a la entrada, con la lanza en las manos, escuchando cada sonido. La adrenalina se fue disipando lentamente, dejando un cansancio pesado, aplastante. Luchó contra el sueño usando la vieja técnica, pero en algún momento el cuerpo ganó. Se quedó dormido sentado, apoyado contra la pared. No lo despertó el peligro, lo despertó su ausencia. Y la luz. Niltek abrió los ojos. Dentro de la yaranga estaba tranquilo y fresco. El fuego se había apagado hacía rato. Por las rendijas entraba una luz gris tenue. Mañana. Está vivo. Se levantó despacio, con dificultad. Cada músculo dolía. El cuerpo se sentía ajeno, de madera. Tung, dormido a sus pies, también despertó, se estiró y movió la cola. Niltek corrió el cortinaje y salió afuera. El frío seguía siendo brutal, 40 bajo cero, al menos. Pero con luz ya no parecía tan hostil. El aire era cristalino, vibrante. Se podía beber como agua helada. Lo primero que miró fue el lugar donde la manada había pasado la noche. Estaba vacío. Solo quedaban huellas en la nieve, dirigiéndose al norte, perdiéndose en la bruma del horizonte. Se habían ido. Fantasmas de la noche, disueltos por la luz. Miró al rebaño.
Los renos estaban juntos, tranquilos, escarbando la nieve en busca de líquenes. De sus lomos salía vapor. Sobrevivieron. Se acercó a contarlos. No era solo aritmética, era el conteo de su futuro. 400, 410, 420. Reconocía marcas, formas de cuernos. 426. Faltaba uno. El joven toro con la mancha blanca en el costado. El que escuchó morir durante la noche. Una pérdida. De 427. Un milagro. Podría haber perdido 10. La mitad del rebaño. O su propia vida. Pero perdió solo uno. Y un trozo de carne. Ese fue el precio de la noche. El precio de la vida. Y fue justo. Fue hasta el lugar donde los lobos mataron al reno. Solo quedaban huesos grandes y restos de piel. Se lo comieron todo. La tundra no desperdicia nada. Niltek se quedó ahí, sin rabia, sin arrepentimiento, solo un alivio inmenso. Y gratitud. Se quitó la manopla, sin sentir el frío, y tocó el amuleto en su pecho, el colmillo de lobo. «Gracias», susurró a la tundra vacía, a los que se fueron al norte. «Gracias por tomar solo lo necesario. Gracias por cumplir el trato». Sabía que no sería su último encuentro. El invierno es largo. Los lobos volverían. O vendrían otros. Pero ahora sabía qué hacer. Ya no era solo un muchacho cuidando renos. Esa noche, en la oscuridad, mirando a los ojos del líder, pasó su iniciación. Sobrevivió, protegió lo suyo, negoció con el dueño. Se convirtió en un verdadero pastor. Niltek respiró hondo, llenando los pulmones de aire helado. Se sentía vacío, exprimido hasta la última gota, pero al mismo tiempo, fuerte y sereno. Miró la yaranga. Había que encender el fuego, preparar té, comer. La vida continuaba. Un nuevo día, un nuevo traslado, nuevos pastos. La tundra no da descanso, pero da oportunidades a quienes saben escucharla. Niltek le dio una palmada a Tung en la cabeza peluda. El perro le lamió la mano con la lengua caliente. «Vamos, hermano», dijo Niltek. «Todavía nos queda mucho camino». Caminaron hacia la yaranga, dejando huellas en la nieve intacta de un nuevo día, un día que se habían ganado. Una semana después, Niltek regresó al campamento familiar. Trajo 426 renos. Su padre lo recibió en silencio. Miró largo rato a su hijo, al rebaño, al perro exhausto. Luego apoyó una mano pesada sobre su hombro y asintió. En la tundra, ese es el mayor elogio. Esa noche, Niltek se fue como un niño. Regresó como un hombre. Pasó la prueba. La tundra lo aceptó. Vivió una vida larga. Durante 40 años condujo rebaños por estas nieves infinitas. Se casó. Crió 4 hijos. Su hija se convirtió en una chamana respetada. Dicen que heredó de su padre el don de hablar con los espíritus. Niltek se cruzó con lobos cientos de veces más. Perdió renos en tormentas. Casi se ahogó en ríos helados. Pasó hambre, pero nunca volvió a sentir el terror paralizante de aquella primera noche. Conocía las reglas, sabía que con el dueño de la tundra se puede negociar, si tienes el valor de mirarlo a los ojos y la sabiduría de pagar el tributo. Hoy, personas como Niltek casi han desaparecido. La civilización llegó a la tundra. Las motos de nieve reemplazaron a los trineos, los helicópteros reemplazaron la intuición, los rifles con mira reemplazaron las lanzas. Los jóvenes Chukchi se van a las ciudades, trabajan en oficinas y tiendas, olvidan la lengua de sus ancestros. La cría de renos se vuelve un negocio, no una forma de vida. Construimos casas cálidas, nos rodeamos de seguridad. Vencimos al frío, al hambre y a la oscuridad. Y eso está bien, eso es progreso. Pero perdimos algo importante. Perdimos la conexión con el mundo antiguo y salvaje del que todos venimos. Olvidamos cómo escuchar el silencio. Olvidamos el miedo verdadero, el que agudiza los sentidos y hace la vida más intensa. Olvidamos que el ser humano no es el rey de la naturaleza, es solo una especie más, y para sobrevivir debe respetar sus leyes. La historia de Niltek no es solo una historia de supervivencia, es un recordatorio de quiénes fuimos, y de la fuerza interior que aún duerme en cada uno de nosotros, enterrada bajo capas de comodidad. Muchos años después, el viejo Niltek yace en su yaranga. Afuera, el viento vuelve a aullar. En algún lugar de la oscuridad, los lobos se responden. Pero su corazón late tranquilo. Su mano descansa relajada sobre la manta, no sobre una lanza. Cierra los ojos y duerme. No el sueño tenso sobre un barril de pólvora, sino el sueño profundo y sereno de un hombre que sabe, está en casa,
Y en esa casa, todo está como debe estar. La tundra duerme, y su pastor duerme con ella. El fuego en la yaranga se ha apagado, y nuestra historia llega a su fin. Pero el mundo está lleno de secretos esperando su momento. Si estás listo para volver a donde termina la zona de confort, suscríbete al canal. Recién estamos comenzando nuestro camino hacia la oscuridad.